Hola mexicanos, paisanos, muy buenas, espero se la estén pasando muy bien. Pues nada, que nuestro presidente se lo dijo muy claro al Reforma, literal. No nos vayan a llevar a exponer aquí en la pantalla cómo está la situación. Es decir, cuando veas el video vas a entender toda la corrupción que expone el presidente que hubo en el sexenio de Calderón y Peña Nieto con el gas y la energía eléctrica. Y pues velo por tú mismo, escúchalo y al final le dice el presidente de Reforma, cálmate porque vas a regar el tepache. Entonces, bueno, aquí en la exposición de toda esta corrupción, el presidente está hablando de que hay cadenas de tiendas, de empresas muy grandes, que son las que están patrocinando al Reforma. Y entonces, cuando dice esto, entonces también le advierte al Reforma que por favor no vaya a regar el tepache, porque lo único que se va a sacar, si empiezan de revoltosos con sus comentarios ahí, haciéndose las víctimas en sus diarios conservadores, chayoteros, pues lo único que van a sacar es que el presidente exponga en la pantalla, ahí en la conferencia mañanera, cómo está la situación de los subsidios a estas compañías, que son las que le están pagando al Reforma por estar calumniando todo el tiempo al gobierno del presidente, a nuestro gobierno, a la 4T. Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal, a que me den un like y compartan esta importante información. Muchas gracias. Veamos. Congelaron. Entonces tienen una crisis. Declararon en el gobierno de Estados Unidos emergencia en Texas y tienen también apagones. Nosotros tenemos más posibilidad de salir adelante, aún no teniendo ese suministro, porque tenemos otras plantas que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda. ¿Y esas cuándo estarían ya empezando a ya están aportar empezando a operar? Por ejemplo, en la carbonífera llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas, pero no porque contaminaran y se generara oposición, sino porque se le da preferencia a las particulares y subían a la red, tenían preferencia en el despacho las particulares. En esta emergencia, pues lo que se tiene que procurar es que no nos falte la energía eléctrica. ¿Y estas plantas cuánto aportarían al sistema eléctrico nacional? Pues estas plantas nos han permitido, el primer día de la crisis, que se generara un 75% de lo que se perdió el primer día, de una cantidad de energía que se dejó de producir. Cuando entran estas plantas. Aparte de la carbonífera, ¿cuáles más van a estar operando? En Guerrero se está apoyándose mucho con una planta de carbón y de combustóleo. Se está llevando combustóleo de Tula a Lázaro Cárdenas. ¿Hidroeléctricas también? Por tren y también hidroeléctricas de ciclo combinado con gas licuado, y se está
procurando pues echar a andar todas las plantas. Las termoeléctricas de ciclo combinado con gas licuado y las hidroeléctricas que están también, lo que tú dices, ahora trabajando, generando más energía para meter toda la energía a la red. ¿Esto sería el proceso de reconversión que usted ya había planteado entonces? Esto es, o sea, necesitamos ser autosuficientes y estar preparados para cualquier emergencia. Yo les hablaba ayer de que durante muchos años no se puso en práctica ningún plan para extraer gas. Tenemos gas en el país, pero no les importó, porque el negocio que realmente se dedicaban a robar, el negocio era comprar el gas, porque en la compra del gas iba el moche. Imagínense contratos con Repsol, lo puedo probar, de más de 20,000 millones de dólares para traer gas del Perú. Hicieron instalaciones especiales en Manzanillo con ese propósito, regasificadoras, más de 20,000 millones de dólares. Y explicaba yo que no licitaron, fue un asunto que resolvieron arriba. Por eso ahora se extrañan muchos empresarios españoles, porque eran los reyes. Cuando Calderón, su empresa favorita, Repsol, con Peña Nieto, OHL, las dos de España, y agréguenle Iberdrola y agréguenle muchísimas. Todavía en las licitaciones para el Tren Maya participó una empresa vinculada con los escándalos estos por los que se acusa al rey de España. Entonces, se cancela ese contrato porque empieza a bajar el precio del gas en Estados Unidos. Ya no les convenía. También con pérdidas para el erario público, para la hacienda pública. Durante ese entonces se dieron también contratos a Repsol para sacar gas en la cuenca de Burgos. No sacaron gas, casi se extrajo lo mismo que sacaba Pemex. Sin embargo, el contrato fue jugosísimo. Y ya cuando no le convino a Repsol, lo canceló y se fueron. Pero es interesante esto, ¿no? Entonces empezó el nuevo negocio de la compra del gas en Texas y empezó a hablarse y se puso de moda de que el gas en Estados Unidos, en Texas, iba a llegar a regalarse
porque iba a bajar muchísimo los precios, y en efecto estaban abajo los precios. Y de ahí vienen los contratos de los gasoductos en el sexenio pasado. También estos contratos que hemos hablado aquí, leoninos. Entonces, se hacen los contratos para los gasoductos. Todo esto utilizando como instrumento a la Comisión Federal de Electricidad, endeudando a la Comisión Federal de Electricidad, comprometiendo a futuro a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, viene ahora esta crisis, aumenta el precio del gas, tenemos que tomar decisiones. Afortunadamente, se había decidido desde el principio no seguir cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan de estos tecnócratas era desaparecer las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que se convirtieran en chatarra, para que todo el mercado de la industria eléctrica le quedara a particulares. Entonces, por eso esta crisis no nos agarra en estado de indefensión, porque tenemos plantas que tuvieron un presupuesto para su mantenimiento y se decidió que se conservaran aún subutilizadas, porque por ley no pueden operar al 100%, porque el despacho de la energía, el subir a la red la energía, privilegia con la legislación actual neoliberal a las particulares. Por eso hay ahora muchas protestas, porque hay particulares que producen energía eléctrica o que simulan producir energía eléctrica y se benefician de subsidios, porque no pagan todo lo que es la distribución de la energía eléctrica. ¿Y cuántos son los costos de estos subsidios a los particulares? Miles de millones de pesos. Entonces es una gran injusticia, es exactamente lo mismo que pasaba con la condonación de los impuestos, que se obliga a pagar impuestos a los de abajo, al campesino, al obrero, al pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, y el de arriba no pagaba, el de mero arriba. Pues es igual. Resulta que el subsidio de la energía eléctrica hasta ahora lo están recibiendo los consumidores, porque no les aumentamos el precio, porque fue mi compromiso y lo voy a cumplir, pero también tienen subsidio las grandes corporaciones y son los que concentraban, siguen concentrando la mayor cantidad de recursos vía subsidios. Hay cadenas comerciales de estos que patrocinan al Reforma, que tienen subsidios. ¿Cómo se llaman? No, pues se los dejo a ustedes de tarea, ustedes que son mirones profesionales. Es que si no se van a enojar más conmigo. Entonces, nada más es que sepan
de que no están defendiendo una causa justa. Otra pregunta. Y que no nos vayan a llevar a poner en pantalla cómo está la situación. O sea, ¿quiénes son los que reciben estos subsidios? Entonces, es mejor que se entienda que son otros tiempos, ya no mandan ellos, manda el pueblo, y que no se puede estar sangrando la hacienda pública, el presupuesto. Finalmente.